Ella se ajustó el vestido frente al espejo una vez más, tratando de ignorar ese nudo en el estómago que crecía con cada minuto que pasaba. María siempre había sido la primera en reírse de sí misma, pero hoy la risa no venía tan fácil. Había esperado este día durante semanas, su primera cita a ciegas con alguien que parecía tan dulce en los mensajes, alguien que prometía entenderla más allá de las apariencias. Al llegar al restaurante, su corazón latía con fuerza. Se sentó en la mesa que le habían asignado y miró alrededor. La luz cálida iluminaba suavemente los rostros de los comensales, creando sombras acogedoras, pero también haciéndola sentir diminuta y fuera de lugar. Respiró hondo y trató de sonreír cuando lo vio entrar. Él se acercó, la mirada fija en ella. «Hola, eres María, ¿verdad?», dijo con una voz que sonaba cordial pero distante. Ella asintió, tratando de que la sonrisa no temblara. «Sí, soy yo». Su voz sonó más pequeña de lo que había imaginado. Él se sentó y apenas cruzaron unas palabras antes de que el silencio incómodo llenara la mesa. Al principio, ella intentó mantener la conversación, hablar de sus intereses, de sus pequeños gustos en la vida, pero pronto sintió un frío punzante en el aire. Él frunció el ceño, mirándola como si analizara cada centímetro de su cuerpo, y finalmente dijo: «Mira, creo que no eres exactamente lo que esperaba». Su sonrisa desapareció, dejando un silencio cruel. María sintió como si todo el aire hubiera sido extraído de la sala. Su pecho dolía y las palabras que quería decirle se ahogaron en su garganta. Un silencio pesado cayó sobre la mesa mientras ella recogía sus cosas y se levantaba lentamente. Sentía que todos los ojos de alrededor la miraban, aunque sabía que solo estaba proyectando su vergüenza. «Está bien», murmuró, con la voz quebrada, mientras se dirigía hacia la salida. «No pasa nada». En ese momento, algo inesperado ocurrió. Desde la mesa contigua, un hombre de mediana edad, con ojos cálidos y cansados a la vez, la observaba con atención. Su hijo, un niño de unos 7 años, jugaba distraído con su servilleta, pero el padre no apartaba la mirada. Había algo en la expresión de María que le resultaba familiar, esa mezcla de tristeza y dignidad que solo sienten quienes han sido juzgados injustamente. El hombre se levantó con decisión y se acercó a ella. «Disculpa», dijo suavemente. «No tienes que escuchar lo que esa persona dijo». Su voz no era condescendiente, era genuina, protectora. María lo miró, sorprendida y confundida, sin saber qué decir. «Yo, no sé», tartamudeó. «No es tu culpa», continuó él. «Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Ni tu peso, ni tu apariencia, ni nada. Nadie». Su mirada era intensa pero amable, y María sintió un calor que comenzaba a disolver el hielo en su corazón. Ella bajó la vista, tratando de no llorar. Nunca nadie le había hablado así antes, como si su valor no dependiera de lo que otros pensaran de ella. «Gracias», susurró, la voz apenas audible. «Si quieres», dijo el hombre, «puedes sentarte con nosotros un momento. Mi hijo y yo estábamos terminando la cena y sería un placer conocerte mejor». Ella dudó un instante, pero luego asintió. Algo en su corazón le decía que podía confiar en él, que no habría juicio, solo humanidad. Se sentó a su mesa y pronto el niño comenzó a hablarle de sus dibujos, sus aventuras en el colegio y de cómo siempre ganaba carreras de sacos en el recreo. María rió genuinamente por primera vez esa noche. Era una risa que no se burlaba de ella, sino que brotaba de la calidez de ser aceptada. A medida que la conversación avanzaba, María comenzó a compartir pequeñas historias de su vida, de cómo trabajaba duro en la panadería de su madre, de cómo le encantaba leer hasta tarde por las noches, de los sueños que aún tenía, aunque a veces parecieran imposibles. El hombre escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, y su hijo preguntaba curiosidades inocentes que provocaban carcajadas. En un momento, el hombre la miró y dijo: «Sabes, la vida a veces nos pone frente a personas que solo ven lo superficial. Pero quienes importan de verdad, ven el corazón. Y el tuyo brilla, María». Había una ternura y una sinceridad en sus palabras que la hizo llorar, silenciosamente, sin vergüenza.
El resto de la noche transcurrió entre historias, risas y confidencias. María se sintió vista por primera vez en mucho tiempo. No por su cuerpo, ni por su apariencia, sino por su esencia. Por lo que era como persona, por la bondad y la dulzura que siempre había intentado ocultar para protegerse del juicio ajeno. Cuando finalmente se levantaron para irse, el hombre le ofreció su abrigo y dijo: «Recuerda siempre esto, nadie puede definir tu valor. Nadie. Ni el mundo, ni las palabras crueles, ni siquiera quienes alguna vez te hicieron sentir menos. Tu corazón, tu integridad, tu fuerza, eso es lo que importa. Y nunca lo olvides». María respiró hondo, sintiendo un peso que se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentirse orgullosa de sí misma y de paso, también de su vulnerabilidad. «Gracias», dijo, con una sonrisa auténtica. «Gracias de verdad». «Nosotros solo hacemos lo que podemos», respondió él. «A veces, solo necesitas un recordatorio de que la bondad existe». Sonrió y le guiñó un ojo. «Y tú también tienes la capacidad de irradiarla». Esa noche, al salir del restaurante, María no sentía que había perdido nada. Había perdido una cita, sí, pero había ganado algo mucho más importante, la certeza de que había personas que podían verla tal como era, sin filtros ni juicios. Que la verdadera belleza no se mide en kilos ni en centímetros, sino en la manera en que uno toca la vida de los demás. En los días que siguieron, María empezó a notar pequeños cambios en su mundo. Se miraba al espejo y no veía imperfecciones, veía historias. Se atrevió a saludar a desconocidos con una sonrisa más abierta, a decir lo que sentía, a permitirse disfrutar de cosas simples sin miedo al que dirán. Y aunque el hombre y su hijo no regresaron para otra cena, el impacto de aquella noche permaneció, como un faro silencioso que le recordaba que la bondad siempre encuentra su camino. A veces, la vida coloca a las personas en nuestro camino no para ser protagonistas de nuestra historia, sino para enseñarnos algo vital, que no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos valiosos. Que la humanidad, la compasión y la gentileza son los verdaderos reflejos de la belleza. María nunca olvidó aquella noche. No por la decepción inicial, ni por la tristeza de ser rechazada, sino por la lección profunda que recibió, que el mundo puede ser cruel, sí, pero siempre hay corazones dispuestos a tender la mano. Que incluso en los momentos más dolorosos, una chispa de humanidad puede cambiarlo todo. Y mientras caminaba sola por las calles iluminadas por farolas, con un corazón más ligero que nunca, comprendió algo que nadie le había dicho antes: la verdadera fuerza no reside en la apariencia, sino en la capacidad de mantenerse firme, de amar, de perdonar y, sobre todo, de abrirse a la bondad del mundo, sin importar cuántas veces éste la haya juzgado injustamente. Porque la vida, al final, siempre recompensa a quienes creen en la belleza del corazón humano.